Hola, mi nombre es Angie Lisset Uzcotopanta. Soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica, sede Sucumbíos. Me encuentro cursando el cuarto semestre en la carrera de Biología. El día de hoy les traigo un video de la asignatura de Bioestadística, que es con el tema relacionado acerca de la distribución F o distribución de Fisher, que también se la denomina. Bueno, como sabemos, la distribución F o Fisher es una de las distribuciones de probabilidades que más se ha utilizado en la rama de lo que es la bioestadística, porque se relaciona con el estudio de poblaciones, las varianzas y todo eso que es relacionado con los estudios. Bueno, como ejemplos también tenemos varias distribuciones para lo que podemos utilizar. Tenemos lo que es la distribución normal o estándar, la distribución de curva de campana o el método de Gauss, que se lo conoce. Bueno, la distribución F es el método más usado en la rama de la bioestadística porque es un solo tipo de distribución. Y bueno, es muy útil para, como ya lo había dicho, el estudio de las varianzas poblacionales, de la población. Y bueno, esta es, aparte de ser una distribución muy utilizada, bueno, se la caracteriza porque es una distribución continua, porque se relaciona con las variables aleatorias independientes con distribuciones de chi cuadrado. Tienen algo que ver. Bueno, también se encuentra dividido por lo que son por los grados de libertad. La distribución F es asimétrica hacia la derecha y es descrito por los grados de libertad de su numerador B y denominador B2. Bueno, también tenemos unas propiedades básicas de las distribuciones F, que es la fórmula de la densidad de la probabilidad para F distribución. Bueno, además de esto una familia de distribuciones. Bueno, significa que hay un número infinito de diferentes estudios, de diferentes poblaciones, por lo que también tiene que ver mucho lo que es el grado de libertad eh, de la muestra que se ha tomado de la población. Bueno, además es similar a las características que posee a T distribución y la distribución de chi cuadrado. F distribución es cero o positivo cuando los valores que haya dentro del estudio sean negativos para F. Bueno, esta característica la adopta si F distribución es similar a la del chi cuadrado. Además, también se dice que F distribución hacia la derecha es similar a la distribución igualmente del chi cuadrado, pero que posee algunas características más importantes y más fácil de identificarlas. Bueno, también lo que tenemos hablando de los grados de libertad. Los grados de libertad son una característica que comparten por las distribuciones tanto de chi cuadrado como de T distribuciones y F distribuciones. Bueno, no hay una real diferencia en ello porque son una familia infinita y cada una de estas son distribuciones que se encuentran relacionadas entre sí. Bueno, una distribución muy particular se destaca por conocerse los números de los grados de libertad. Bueno, para ello, en la distribución de T distribuciones, los grados de libertad es 1 menos que el tamaño de la muestra que se ha tomado de la población. Y bueno, los grados de libertad en F se determinan vuelta de manera diferente a las de T distribuciones. Pues las de T o incluso las distribuciones de chi cuadrado surgen a partir de F distribuciones. Bueno, los usos que se le da a las distribuciones F
Tenemos, bueno, surgen de la estadística inferencial en relación a las variables de población que concretamente son utilizadas en los estudios. Bueno, a esto también le adjuntamos lo que es que no, bueno, no se utiliza la F distribuciones únicamente para lo que es construir intervalos de confianza y probar las hipótesis. Además, bueno, las de estas distribuciones se utilizan en una se utiliza entre varios grupos y varias agrupaciones. Bueno, para eso se le denomina también el análisis o un factor de análisis de varianza, llamado ANOVA. El ANOVA es el factor de análisis de varianza que se utiliza en abreviaturas, que es un análisis de varianza con un factor ANOVA. Bueno, el análisis de varianza con un factor ANOVA, el análisis de varianza con factor ANOVA es el análisis que permite contrastar la hipótesis nula, es decir, dar la opción a aceptar la hipótesis alternativa. De las que, son iguales o frente a hipótesis alternativas en las que una de las poblaciones difiere de las demás. Como ya lo había dicho, es contradecir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, la cual tenemos de esta manera. La hipótesis nula se la conoce como H o H0 y la hipótesis alternativa como H1. Bueno, entonces, pongamos como ejemplo que la hipótesis nula es que todas las variables son aleatorias. Y en la hipótesis alternativa colocaremos que todas las variables no son aleatorias. Bueno, entonces, como venimos diciendo, el contradecir la hipótesis alternativa y la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es esta pequeña parte que podemos observar aquí, el no son y el son. Entonces se busca argumentos para comprobar una de las dos hipótesis en la cual sea verdadera. Ahí también entra lo que son los tipos de error, el cometer un error tipo 1 y un error tipo 2. ¿Qué es el error tipo 1 y el error tipo 2? El error tipo 1 es aceptar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Es decir, si el ejercicio nos concuerda de que decimos que todas las variables son aleatorias, el cometer un error tipo 1 sería aceptarla siendo esta negativa, o sea, siendo contraria, porque nos habla de que las hipótesis, de que las variables no son aleatorias. Entonces, eso sería un error tipo 1. Y un error tipo 2, de igual manera, sería aceptar la hipótesis alternativa cuando esta es falsa. Es decir, todas las variables no son aleatorias cuando todas las variables sí son aleatorias. Bueno, eso es los tipos de error. También tenemos el ANOVA requiere, el ANOVA o el análisis de varianza con un factor requiere, de unos ciertos pasos para su cumplimiento de sus ejercicios. En las poblaciones, lo que son las distribuciones de probabilidad, de variables dependientes, corresponden a cada uno de los factores y, deben ser normales. Los valores K, que son las muestras, sobre las cuales se aplican los tratamientos,
son independientes, deben ser independientes, los valores deben ser independientes. Las poblaciones que se toman deben tener una varianza igual o... Bueno, el ANOVA también se basa en lo que es en la descomposición de la variación total de los datos con respecto a la media global, SCT. Bueno, que la SCT, que bajo el supuesto de que la hipótesis nula sea cierta, una estimación de la varianza poblacional, que es el sigma al cuadrado, se obtiene a partir de la información muestral, dividida en dos partes. La variación muestral dentro de las muestras SCD, variación muestral dentro de las muestras, o intragrupos, también llamado, para cuantificar la dispersión de los valores de cada una de las muestras con respecto a sus correspondientes medidas. También tenemos la otra variación, que es la variación entre las muestras, que es variación SCE, variación entre las muestras, o variación intergrupos, que bueno, nos sirve para lo que es cuantificar la dispersión de las medidas de las muestras con respecto a la media global. Bueno, también tenemos lo que es las expresiones del cálculo de los elementos que intervienen en el ANOVA. Bueno, se puede definir como las siguientes. Vamos a escribirlo también, lo que es las fórmulas de las expresiones de cálculo que se utilizan en el ANOVA. Tenemos en la media global. En la media global. En la media global tenemos la sumatoria es igual a la sumatoria de K, que es el valor de las muestras, la sumatoria de NJ y I igual a 1, multiplicado por X y J. Esto dividido para N. También tenemos lo que es la variación total. La variación total es igual a SCT, la sumatoria de K a la sub J igual a 1, multiplicado por la sumatoria de NJ y igual a 1. Esto se lo multiplica por X y J menos la sumatoria, todo elevado al cuadrado, y se divide. Bueno, también tenemos lo que es la variación intragrupos. La variación intragrupos es SCD, que es igual a la sumatoria de K a la sub J igual a 1, la sumatoria de NJ y igual a la 1, multiplicado por X y J menos X menos sumatoria de J al cuadrado, todo elevado al cuadrado. También tenemos lo que es la expresión de la variación de intergrupos. Variación de intergrupos, que es SCE, es igual a la sumatoria de K, J es igual a 1, multiplicado por la sumatoria de J menos la sumatoria total, esto elevado al cuadrado, multiplicado por N y por J. Bueno, aquí tenemos lo que son las expresiones que se utilizan en los cálculos para lo que es los ejercicios que tengan que ver con ANOVA o los análisis de varianza con un factor. Bueno, también tenemos
Bueno, en lo que tenga que ver también en el análisis de varianza con un factor ANOVA, entra también lo que son los ensayos de hipótesis o prueba de hipótesis. Bueno, suponiendo que se tiene de interés a poblaciones normales independientes, en donde las medidas y las varianzas de la población son desconocidos, es decir, que no tenemos el conocimiento o no se ha podido calcular. Se desea probar la igualdad de dos varianzas, ya que para poder comparar las medidas de estas dos poblaciones se utiliza la distribución T de student, en la cual podemos tener varianzas diferentes o iguales a la población. Bueno, para conocer estos ensayos de hipótesis o pruebas de hipótesis se requieren de lo que es la distribución de Fisher o distribución F que venimos hablando el video. Después de utilizarse esto, se toma la decisión de tener o no tener varianzas iguales en la población. Esto, bueno, se da para realizar la comprobación de las dos medias según lo que estemos planteando en nuestro ejercicio. Bueno, en el primer caso que tenemos las varianzas de la población, bueno, no se conoce o son iguales. Y en el segundo caso que podemos tener varianzas desconocidas, pero disímiles. Entonces, ahí también entraría lo que es en los ensayos de pruebas de hipótesis, se entran también lo que son las probabilidades de cometer los errores, tanto cometer un error tipo 1 o un error tipo 2, como ya lo habíamos explicado. Los errores tipo 1, donde se acepta o no se acepta la hipótesis nula, y el error tipo 2, que es donde se acepta o se rechaza, donde se acepta la hipótesis alternativa cuando esta en realidad es falsa. Como ya lo dijimos, el ejemplo está aquí. Cometer un error tipo 1 o tipo 2 tiene que ver muchísimo esto. En eso también incluye lo que son los grados de libertad, tiene que ver mucho para la determinación de las distribuciones y los cálculos de las varianzas en los ejercicios que vayamos a realizar. Y bueno, las pruebas de hipótesis se toman en cuenta a partir de los cálculos del grado de libertad, los grados de confianza o el porcentaje de probabilidad que tenemos en que los resultados sean un 95% confiables. Y bueno, como esto ha sido todo el video de hoy, espero que les haya servido muchísimo. Y bueno, tenemos, en fin, como conclusión final, tenemos que las distribuciones de F o de Fisher son una de las distribuciones que más se ha utilizado en la bioestadística. Por lo tanto, tenemos que tenerla muy en cuenta y tenemos que tener muy en cuenta todos los elementos que se utilizan de manera correcta para realizar lo que es el análisis de varianza con un factor ANOVA. Esto se lo debe realizar para tener un grado de eficacia o de comprobación verídica en nuestros ejercicios que vayamos a realizar. Además, tener muy en cuenta lo que son los ensayos o pruebas de hipótesis que van de la mano con los grados de libertad. Y eso ha sido todo por mi video. Gracias.